empieza con buenas palabras. Soy María Pérez y os voy a acompañar en este espacio donde las letras serán las protagonistas. Aquí aprenderéis algunas nociones básicas para iniciaros en el mundo de la creación literaria. De la mano de profesores del grado en Lengua y Literatura Españolas de la Facultad de Filosofía y Letras, nos adentraremos en el universo de la narrativa, la lengua, la escritura y la literatura. Si quieres aprender a dar tus primeros pasos en el mundo de las letras, este es tu espacio. En este capítulo vamos a abordar los aspectos lingüísticos y semánticos que todo futuro escritor debería tener en cuenta a la hora de enfrentarse a un texto. Lo haremos con Cristina Tabernero, profesora de Lengua Española en la Universidad de Navarra. Su investigación se centra fundamentalmente en la historia del español y de sus variedades. En los últimos años se ha ocupado del estudio del insulto de los siglos XVI y XVII desde distintas perspectivas y de la caracterización del discurso femenino en la Edad Moderna. Muy interesante, Cristina. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, María. Encantada de tenerte aquí hoy. Muchas gracias. ¿Qué podrías contarnos de los conocimientos de gramática, semántica y sintaxis a la hora de producir un texto? Se suele tener la idea de que, sobre todo quien se maneja en una lengua como hablante nativo, pues realmente tampoco tendría por qué, por qué tener un aprendizaje más allá del que ya ha podido tener en una enseñanza secundaria, en el bachillerato, o simplemente por el hecho de que habla la lengua y ya está, ¿no? Pero, lógicamente, hay que... necesitamos siempre, cualquier instrumento tenemos que aprender a manejarlo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos da aprender a veces esas cuestiones que pueden parecer un poquito más áridas que el resultado final, ¿no?, de un texto, por ejemplo, literario, preciosísimo? Pues realmente lo que nos aporta es, yo diría, sobre todo libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para escribir. Cuanto más conozco yo algo, cualquier cosa, pero eso lo podemos aplicar a cualquier aspecto de la vida, más libre soy para poder jugar con él, ¿no? Entonces, conocer cómo se construye la lengua, conocer la sintaxis de la oración, conocer la sintaxis del discurso, conocer el significado preciso de las palabras, realmente lo que me está haciendo es mejorar mi herramienta y que yo controle más esa herramienta, ¿no? En esa medida, lo que puedo hacer es llegar a... mi objetivo es llegar a construir y a decir lo que yo quiero decir, ¿no? Y por tanto yo estoy controlando esa escritura, estoy controlando lo que estoy diciendo, y creo que es algo sumamente importante, por supuesto cuando estamos hablando, pero en la escritura, que al final es lo que queda, ¿no? El scripta manent, realmente pues me parece que uno sea libre de decir lo que puede decir, lo que quiere decir por una parte, pero además que pueda permitirse el lujo de jugar con algo porque lo controla, me parece que es el mayor beneficio y la mayor aportación que puede dar ese conocimiento de la lengua. Como digo, no tiene esa parte quizás tan atractiva, ¿no?, que puede tener el resultado final, sí, pero el manejo de la herramienta para mí es fundamental. Al final, la escritura es lengua. Esto es muy interesante, sobre todo porque a la hora de escribir muchos escritores piensan que lo fundamental es diferenciarse, romper con estas normas que mencionábamos. Entonces lo que tú planteas es que todo escritor, ya sea literario, académico, todo escritor debe conocer muy bien la norma de la lengua. ¿Cómo podemos conocer la lingüística, la gramática, a través del estudio o a través de, por ejemplo, la lectura? Yo creo que es una combinación de las dos cosas, ¿no? La lectura para mí es importantísima, es decir, uno cuando lee lo que hace es asumir modelos. Por tanto, leer creo que uno de los beneficios que tiene, diría de los más importantes, es que nos enriquece desde todo punto de vista, pero también nos enriquece en ese sentido, ¿no? Vayamos a ser creadores, escritores o no, pero todo el mundo tiene algo que escribir en algún momento y por tanto lo que haces es interiorizar esos modelos, los modelos que a ti te llaman la atención son los que luego tú vas a plasmar, ¿no? Entonces verdaderamente la lectura es una enseñanza, digamos, que se absorbe sin que nadie te la tenga que meter, ¿no? Es algo verdaderamente, una enseñanza
los nuevos métodos ya de hace mucho tiempo, pero los métodos pedagógicos precisamente lo que dicen es eso, ¿no? Que si algo te entra porque tú lo absorbes, pero no porque te viene desde fuera. Sí, no es una información impuesta. Eso es, ¿no? Bueno, pues es algo que se asume muchísimo mejor y al final en la vida todo es cuestión de modelos, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno vamos escogiendo el modelo que nos gusta y por tanto, si vamos a buenos modelos, es mucho más fácil que al final nuestra escritura también sea una buena producción, ¿no? Desde ese punto de vista la lectura desde luego para mí es fundamental, ¿no? Y luego hay otra parte, lógicamente, que es la instrucción, pero nos guste más o menos, en algún momento siempre tenemos que aprender un poco más, ¿no? Es decir, sobre todo porque ya sobre cuestiones que nos pueden interesar más, nos podemos formar más, o sobre dudas. Yo no digo tampoco, fíjate, a mí la cuestión de la norma, sí, claro que importa y manejar la norma importa, pero cuanto más sepa yo, y vuelvo otra vez a la idea de la libertad en el uso de la lengua, más libre voy a poder ser también para hacer con esa norma un poco lo que yo quiera. Claro. ¿No? Y eso yo creo que es lo bonito de la lengua, ¿no? Es lo bonito del conocimiento de la lengua. Sí. Estábamos abordando el tema de la lingüística, del conocimiento de la gramática, la ortografía y demás, desde el punto de vista creativo del que escribe, pero también es muy importante para aquellas personas que se dedican a la corrección. Bueno, y dentro de un escritor literario al final uno hace las dos labores, incluso la de escribir, redactar y luego corregir. ¿Qué función entonces tiene pues el papel de la lingüística dentro del papel del corrector? Yo creo que, bueno, primero ahí sí que tiene que haber un manejo de la norma, tiene que haber, entendamos la norma también en un sentido, si quieres, no tanto de si se dice de una manera o se dice de otra, lo que la academia dice, sino también, a mí me gustaría matizar más el concepto en la cuestión de tener un discurso coherente, estructurado, que se entienda lo que se quiere decir, que estéticamente también en el caso de la corrección ya de texto literario sea un texto, bueno, pues que hay que pulir o que se puede pulir de alguna manera. Por tanto, la lengua, claro que te da la herramienta, primero porque esa base de la norma hay que conocerla y lo que no vamos a hacer es que ningún texto tenga algo que podríamos considerar, digamos, que sea una infracción de la norma, ¿no? Pero, como te digo, o sea, yo no, y normalmente los lingüistas tampoco, y yo creo que también los estudiosos de la literatura, ninguno pone excesivamente el foco en la cuestión de la norma. Quizás somos los que menos atendemos a la norma en ese sentido. Nos importa más la construcción del discurso, ¿no? Sí, que el producto final sea un producto... Sí, que no sea un texto correcto, sino más bien pues coherente, que diga lo que quiere decir. Que es también un principio de corrección, ¿eh? Es decir, que sea, pero salir un poco de lo que te digo, del se dice, no se dice, sino verdaderamente algo un poco más amplio, ¿no? Que atiende a otras cuestiones. Nosotros siempre solemos comentar entre colegas que nos importa muchísimo más, por ejemplo, si el discurso, lo que te decía, está bien estructurado, si las ideas se entienden, si es un discurso claro, si consigue transmitir o persuadir o la finalidad que persiga, más que buscar si le ha faltado 5 tildes o una coma. O qué, ¿no? Claro, pero es verdad que al final cuando uno piensa en el papel del lingüista y del corrector y de esa figura de pues, maestría en el lenguaje, uno piensa en fijarse en los detalles y al final resulta que es una visión mucho más panorámica, mucho más global. Ese es, yo creo, el baldón de alguna manera que nos intentamos quitar, porque yo creo que a todos en general, vamos, los lingüistas por lo menos con los que yo he tratado, que creo que ya son bastantes a lo largo de mi vida, todos tenemos esa misma idea de decir, hombre, no me voy a estar contando las tildes que te faltan, claro que me importan y claro que un texto tiene que ser correcto en ese sentido, pero hay cosas más importantes.
¿no? Eso es lo que también, sobre todo, bueno, pues eso se puede ir puliendo y detrás hay un corrector que te la puede poner, ¿no? Pero lo que no te va a poner nunca es esa construcción del texto. Claro, que se la tiene que poner cada escritor. Eso es. Ahora que hablamos de ahora, ¿no? El hoy en día, etcétera, ¿cómo ves que es la figura del lingüista en la actualidad y del humanista al fin y al cabo, ¿no? Esas personas que conocen el lenguaje y que, bueno, al final uno piensa que a lo mejor no tiene salidas o que no tiene un uso. ¿Cómo podemos decir también a los oyentes que nos están escuchando qué papel tiene el lingüista ahora en la actualidad? Bueno, pues yo creo que hay una cuestión importante que es... podríamos ponerlo en términos que yo creo que nos pueden entender bien, que nos estén escuchando, que es en algo que a lo mejor les suena un poco, dicho como lo voy a decir, les suena un poco extraño, y es en algo que hoy se lleva mucho y es cuidar la imagen. ¿Qué puede hacer el lingüista? ¿Qué hace el lingüista de hoy? Aparte de muchas cuestiones que podríamos hablar que están relacionadas con el mundo de hoy, me puedo ir a la inteligencia artificial y demás, pero voy a lo que estaba comentando, que quizá es lo que más les puede llegar, ¿no? Sobre todo bueno, pues a gente joven. Hoy valoramos muchísimo y vivimos en el mundo de la imagen. Vivimos en el mundo de las redes sociales, de la exhibición, ¿no? Por decir de alguna manera. Esa imagen que nosotros proyectamos y que queremos proyectar, nosotros lo que queremos es dar una buena imagen siempre, porque vamos, no conozco yo a nadie que quiera transmitir una mala imagen, a no ser por alguna razón muy concreta, ¿no? Realmente, el lingüista, ¿qué te puede enseñar? Una de nuestras cartas de presentación mayores es cómo hablamos, ¿no? Y en su caso puede ser cómo escribimos. Por tanto, creo que si tú vas con un buen manejo del discurso, tanto oral como escrito, ya tienes ganado mucho al interlocutor, ¿no? Si además manejamos un buen discurso de la persuasión, ya ni te cuento. Es decir, que lo que nos puede dar el lingüista, lo que nos puede dar la lengua, lo que nos puede dar el conocimiento de la lengua, lo que nos pueden dar las humanidades, es un control sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos y sobre lo que pensamos, ¿no? Y eso creo que en el mundo de hoy, en el contexto actual de todo, es algo fundamental. Sí. Es decir, que estemos a salvo de la manipulación, o por lo menos que tengamos los recursos, porque a salvo quizá no está nadie, ¿no? Pero que tengamos los recursos para poder combatir esa manipulación. Eso es en definitiva lo que te dan las humanidades, ¿no? Sí. Y el uso de la lengua, desde luego, también es lo que te va a dar, y como decía, transmitir esa imagen que nos gusta crear en el otro, ¿no? De una imagen positiva, somos lo mejor, porque todos queremos ser lo mejor, ¿no? Sí. Lo podemos conseguir también en la manera de hablar, en cómo hablamos y en cómo escribimos. No es lo mismo escribir un texto de presentación, bueno, pues ya no voy a decir ni con faltas de ortografía, por lo que hablábamos antes, sino que no se entienda, que no sea lo suficientemente claro, en el que yo no sepa realmente transmitir lo que quiero transmitir, sí. Que un texto que cuando lo lees dices, hombre, detrás de este texto tiene que haber alguien que merece la pena, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es lo que podemos ofrecer nosotros, y me parece que no es poca cosa, sí, la verdad. Que al final el lenguaje es una carta de presentación, es muy interesante esta comparación. ¿Y hay algún consejo, ¿no? Que le podrías dar a los que nos estén escuchando, a aquellos alumnos que a lo mejor se están planteando dedicarse a la lengua y al lenguaje? ¿Qué consejo les darías? Pues que adelante. Eso por supuestísimo, vamos, que merece la pena mucho, porque es este tipo de oficio, podríamos decir, bueno, pues apasiona, es algo estar en contacto con algo puramente humano. Yo creo que es algo que nos llena a todos, y verdaderamente bueno, pues es algo con lo que se disfruta. Y yo diría que, viéndolo también desde un punto de vista más pragmático, ¿no? Más utilitario, que es el que buscamos todos hoy, ¿y esto para qué? ¿Esto para qué sirve? Es verdad. Creo que con lo que decíamos antes, hombre, se puede ver
que algún beneficio a la sociedad, algún beneficio al otro y alguna utilidad al otro se puede dar, ¿no? Yo desde luego, si de algo estoy contenta de mi profesión, como docente, como investigadora, si algo estoy contenta es bueno, pues de ver que dejas algo en los demás, ¿no? Que algo bueno en los demás, ¿no? Y yo creo que esa satisfacción que da esta profesión y que da dedicarte a algo que te gusta, creo que no todo el mundo puede decir lo mismo ni tiene la fortuna de decir lo mismo, ¿no? Entonces, que desde luego si alguien tiene esa inquietud, que no la abandone, porque al final no hay nada mejor que poder hacer lo que te nace desde dentro, ¿no? Y posibilidades hay muchísimas. Quiero decir que a veces se ve este mundo como algo cerrado, que no tiene más que una vía. Precario. Y en absoluto. Es decir, bueno, pues los caminos pueden ser muy ricos, muy diversos, nada tiene por qué ser siempre una línea recta, ni tiene por qué haber una salida única, ¿no? Vamos, una proporción muy alta de estudiantes que hemos tenido, desde luego están trabajando en lo que quieren trabajar, no en otras cuestiones, sino en lo relacionado con lo que han estudiado. Y verdaderamente yo creo que es una profesión apasionante, y la dedicación es apasionante si lo haces con pasión y si es lo que verdaderamente a ti te apasiona y te gusta, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Cristina, por enseñarnos, ¿no?, que el lenguaje es esta carta de presentación y que al final tiene una gran importancia actualmente. Y nada, y a los oyentes que nos estén escuchando, muchas gracias y hasta el próximo episodio.